Bueno, les decía que vamos a comenzar nuestra charla que se llama La Constitución de 1991. Esta charla nos la va a dictar el doctor Pedro Santana Rodríguez. Es un sociólogo y filósofo, director de investigaciones urbanas del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP de Colombia entre 1978 y 1982. Le pido el favor a Angie si se comunica con él porque tiene problemas para ingresar. Director fundador de la Fundación Foro Nacional por Colombia entre 1983 y 1992, director de la revista Foro desde 1986 hasta noviembre de 2014, presidente de la corporación Viva la Ciudadanía desde 1994 hasta 2014, miembro y vocero de la red del Observatorio Euro-Latinoamericano de Desarrollo Democrático y Social, Euralat, desde el año 2002 hasta hoy, miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial desde 2002 hasta hoy, miembro fundador de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, miembro fundador de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, Sentencia T-025 de 2004, director de la revista Sur hasta hoy. Acuérdense que esta revista nosotros siempre le enviamos cada 15 días por el informativo sindical. Profesor universitario de las facultades de la Universidad Javeriana, de la Universidad Bolivariana de Medellín, de la Universidad Javeriana de Cali, de la Universidad del Norte de Barranquilla. También ha sido profesor invitado en universidades como la Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad La Sorbona de París, la Universidad Libre de Ámsterdam, la Universidad de San Diego en California, de la Universidad Autónoma de México y la Universidad Interamericana de Puerto Rico. El doctor Pedro Santana es autor de diferentes obras, dentro de las cuales están, por ejemplo, La miseria de los partidos en 1978, La pendiente antidemocrática en 1980, Desarrollo regional y paros cívicos en Colombia en 1983, Mejoramiento barrial en 1986, La vivienda popular en 1986, Retos y realidades, ediciones Foro 1988, Los movimientos sociales en Colombia 1989, Vivir en Bogotá 1990, Nuevas políticas urbanas, las ONG y los gobiernos municipales, Democratización de América Latina, Fundación Interamericana, Arlington, Virginia, Estados Unidos 1994. También New Paths Democratic Development in América Latina, Las incertidumbres de la democracia, 1995, Reforma política y paz, 1998, la descentralización en Colombia en 2010, diálogos de paz en La Habana, una salida negociada al conflicto colombiano, Corporación Latinoamericana Sur 2015, biocivilización en marcha, un nuevo paradigma de convivencia planetaria 2018, el derecho fundamental a la salud, retos de la ley estatutaria 2021. Asimismo, pues él ha publicado artículos en diversas revistas intelectuales como Crisis Urbana y Movimientos Políticos en Colombia, como la Revista Interamericana de Planificación, como la crisis de la legitimidad en Colombia en la revista Pensamiento Latinoamericano, crisis de las políticas en Colombia en la revista de Flaxo, la crisis de la política en Colombia también en Flaxo, narcotráfico, violencia y derechos humanos en Nueva Democracia, la crisis del proceso de paz en Colombia en el año 2017. O sea, como nos damos cuenta, pues es un intelectual colombiano, es una persona bastante docta, digamos, y pues vamos a tener una charla muy importante para el día de hoy. La palabra, Pedro. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias a Utradian y a Tulio por esta invitación. Después de tener algunos problemas con este aparato, vamos a iniciar. El tema central de esta reunión tiene que ver con
la Constitución de 1991 y los movimientos sociales. Es decir, cuáles son los antecedentes que fueron significativos en lo que tiene que ver con la promulgación de la Constitución de 1991, el 4 de julio de dicho año. Lo primero que tenemos que remarcar son los antecedentes del proceso constituyente de 1991. Y entre los primeros antecedentes tenemos que mencionar varias cosas históricas que son muy importantes para entender el proceso que se dio, que arrancó en febrero de 1991 con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Digamos que en Colombia tenemos que tener claro un asunto, y es que los debates constitucionales y las constituciones, en buena medida, todas aquellas que nacieron desde la independencia del 20 de julio de 1810 hasta la Constitución de 1991, no contaron con una participación del constituyente primario. Incluso la Constitución de 1886, deben ustedes tener claro que fue una constitución que se hizo sobre la base de la derrota militar de los federalistas que defendían la Constitución de 1863. Esto llevó, la Constitución de 1863 no fue aceptada por los centralistas, que eran más o menos la mitad del país. Y entonces, para darse un orden constituyente, una nueva constitución, los centralistas promulgaron, intentaron desarrollar un proceso constituyente sin la participación de los liberales federalistas, José María Samper y todo lo que se llamaba el Olimpo radical. Esta constitución de 1886 nace sobre la derrota en el año de 1885 en la batalla de la Humareda, en Santander, donde los confederados, es decir, los federalistas que defendían la Constitución de 1863 fueron derrotados militarmente. El general Rafael Uribe Uribe, quien era el máximo comandante en jefe del ejército federalista, fue derrotado militarmente, se rindieron y sobre la base de esa derrota militar es que el régimen conservador de la época decide convocar una asamblea constituyente nombrada, no elegida. Como anécdota se puede contar lo siguiente, por ejemplo. El señor Miguel Antonio Caro, conservador, lingüista, un lingüista muy destacado, fue nombrado como delegado por el Estado de Panamá a esa Asamblea Constituyente. Hay que anotar que el señor Miguel Antonio Caro jamás había pisado la tierra panameña. Eso les da a ustedes un indicio de cómo se fraguó la Constitución Centenaria de 1886. Esa Constitución entonces se realiza, se nombra a dedo los constituyentes y esos constituyentes aprueban la Constitución de 1886. Esa aprobación tenía un pecado de origen. Había un gran problema y es que los constituyentes no habían sido elegidos popularmente, pero además de no haber sido elegidos popularmente, muchos de ellos ni siquiera conocían los territorios que decían representar, como el señor Caro, en esa asamblea constituyente. De tal manera que tenían que resolver un problema. Si se habla, como dice Ferdinand Lasalle, el constitucionalista alemán, si se habla de una constitución democrática, pues tiene que haber una refrendación popular. El origen de una constitución democrática no puede ser otro mecanismo que la elección democrática de la constituyente. Y
En muchos países, como dice Ferdinand Lasalle, se requiere además que el resultado de la constituyente, si ésta no fue elegida democráticamente, por lo menos su aceptación, su promulgación, debe contar entonces con un plebiscito o un referendo para que los ciudadanos del Estado puedan determinar si están de acuerdo o no están de acuerdo con esa constitución. ¿Qué fue lo que pasó entonces en 1886? Lo que sucede es que como no había un origen popular de la Constitución, el régimen conservador decidió someter la Constitución recién promulgada por esta constituyente nombrada a dedo, decidió someterla a los consejos municipales que venían funcionando, pero esos consejos municipales que habían sido elegidos previamente, esos consejos municipales tenían un problema en su representación. Y es que la mitad del país, que era federalista, los liberales del Olimpo Radical, José María Samper, Holguín, etcétera, todos los federalistas no habían participado en el proceso eleccionario para los consejos municipales. De tal manera que esos consejos municipales tampoco tenían un origen democrático en la medida en que la mitad del país había sido excluida en su elección. Aún así, estos consejos municipales refrendaron la Constitución de 1886 para tratar de darle un barniz democrático, para que hubiese por lo menos la excusa de que un organismo de elección popular, como eran los consejos municipales, habían refrendado ese acto legislativo que promulgaba una nueva constitución política en el país. Ese es el origen. ¿Qué sucedió? Sucedió que los federalistas no aceptaron la constitución y sobrevino una nueva guerra. Esto lo trabaja muy bien Hernando Valencia Villa, tiene un excelente texto que yo les recomiendo a ustedes que lean, que se llama Cartas de Batalla. ¿Qué quiere decir o significar Hernando Valencia Villa con el título de su obra? Él señala que las constituciones en Colombia se han convertido en un campo de batalla, y no en un campo de batalla ideológico, no en un campo de batalla simplemente retórico de discusión pública, sino cuando él habla de cartas de batalla, se refiere literalmente a que las constituciones han dividido al país y para refrendarlas o para que esas constituciones tengan vigencia, se ha recurrido a las armas. Por eso él llama las cartas de batalla para referirse a que las constituciones en Colombia han sido sumamente problemáticas. No ha habido hasta la Constitución del 91, como veremos posteriormente, no ha habido en la historia política de Colombia dos características que se exigen para una constitución democrática. La primera es que los constituyentes deben ser elegidos en elecciones libres y democráticas, sin vetos, sin exclusiones. Y en segundo lugar, que la carta que salga de esa constitución debe tener una refrendación o en todo caso su origen democrático es lo que le da legitimidad a esa constitución. En el caso de la constitución de 1886, ninguna de las dos características mencionadas por Ferdinand Lasalle como atributos esenciales para una constitución democrática se cumplen. ¿Qué fue lo que sucedió? Que los federalistas no aceptaron la Constitución del 86. Y no la aceptaron y se fueron de nuevo a la guerra. Y esa guerra fue devastadora. Es la que comúnmente se conoce en nuestro país como la Guerra de los 1000 días. Fue una guerra de 3 años, iniciada en el año 98, 99 y digamos, y 1900 y 1898, 1899 y 1900, durante 3 años, hubo una devastadora guerra entre los centralistas que querían imponer la Constitución de 1886 y los federalistas
que defendían la Constitución Federalista del año de 1863, que por dicho sea de paso, era una constitución muy garantista. De ella se dice, como anécdota, que Víctor Hugo, el escritor francés, dijo que leyendo esa constitución, dijo Víctor Hugo que esa era una constitución no para hombres, sino para ángeles. El resultado de esta guerra, que fue devastador, fue una guerra absolutamente fratricida, digamos. Fue una guerra que destruyó buena parte del país en esa conflagración de los 3 años. Y así nos cogió el nuevo siglo. Sin un consenso sobre la Constitución, el país sumamente dividido y unos estados soberanos que tenían un gran poder que había sido otorgado por la Constitución de 1863, contra la cual justamente se habían levantado los centralistas. El resultado de esta guerra, que es, como digo, una guerra devastadora, es que nuevamente los centralistas ganan en el campo de batalla. Nuevamente hay una anécdota muy bella, y es que se le reconocía al general Rafael Uribe Uribe, se le reconoció siempre al general Uribe el ser un gran ideólogo, es decir, era un intelectual, conocedor profundo del país, de sus instituciones políticas, un demócrata sin tacha, pero así como era de buen ideólogo, se decía en los mentideros políticos de Santa Fe de Bogotá en aquellos años, que lo bueno que tenía como ideólogo lo tenía de mal como militar. Rafael Uribe Uribe perdió también la guerra de los militares. Y sobre esa derrota entonces hay una primera reforma. Y esa reforma es muy importante porque es lo que le va a dar viabilidad a una constitución que no había sido refrendada popularmente, a una constituyente que no había sido elegida popularmente. Y eso, digamos, la primera medida para hacer posible que la Constitución del 86 tuviera vigencia fue enfrentar el poderío de los estados regionales. Los estados regionales eran muy poderosos. Incluso el estado regional del Cauca, que comprende lo que hoy es Nariño, Cauca y Valle del Cauca, ese era el estado soberano del Cauca. El estado del Gran Tolima, por ejemplo, era lo que hoy corresponde a Tolima, Huila y Caquetá. El estado soberano del Magdalena era un estado que tenía lo que hoy corresponde a los departamentos de la costa norte del país, más el estado de Panamá. Entonces, ¿qué sucedió? El estado de Antioquia correspondía a lo que hoy es Antioquia y los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. Divide y reinarás. Esa fue la consigna. Los federalistas, derrotados militarmente, no tenían cómo resistir. Sufrieron muchas pérdidas en la Guerra de los 1000 días. Estaban totalmente debilitados, sus arcas financieras totalmente desprovistas de recursos, el armamento militar totalmente devastado en la confrontación de los 3 años, de tal manera que los centralistas lo que hicieron fue dividir de nuevo al país, establecer una nueva división político-administrativa. ¿Cómo lo hicieron? Dividiendo los grandes departamentos, o sea, los grandes estados regionales. Por ejemplo, en el año de 1905 se divide el Gran Antioquia y se crea el departamento de Caldas. Se crean un conjunto de instituciones, de nuevos entes territoriales, ya no se llaman estados sino departamentos, y se desmembra, se dividen los grandes estados soberanos y se instaura el régimen departamental y municipal que conocemos hasta hoy. Ese régimen surge sobre la base de dividir los estados regionales en varios departamentos, para de esta manera debilitar el poder de las regiones con relación al centro. Y ahí hay 2 instituciones que son muy importantes en lo que es el origen y en lo que es, podríamos decir,
la predominancia o, digamos, la vigencia de la división político-administrativa que conocemos hoy. Esas dos instituciones que son cruciales en la historia del país son la Iglesia Católica y el Ejército Nacional, las Fuerzas Armadas Nacionales. Estas dos instituciones fueron centralistas. A cambio de apoyar el centralismo, la Iglesia Católica exigió e impuso una religión oficial en el Estado. Es decir, Colombia se reconocía como un Estado clerical. Había una religión oficial, que era la religión católica, que fue la exigencia que hicieron los jerarcas de la Conferencia Episcopal Colombiana y de la Santa Sede en aquella época, de que para respaldar al centralismo y a la Constitución del 86, debería conferírsele el carácter confesional al Estado. Y ese carácter confesional, mis queridos colegas, amigas y amigos, ese Estado confesional vivió hasta el año de 1991. La vieja Constitución de 1886 consagró el país a la religión católica y declaró que la única religión legalmente válida en Colombia era la religión católica. De tal manera que, como veremos un poco más adelante, esto generó que los grupos protestantes mal llamados grupos cristianos, como si los católicos no lo fueran, también los católicos son cristianos. Sin embargo, esto ha pasado en el léxico de común y corriente. Se habla de los grupos cristianos para referirse a las iglesias protestantes. El punto central de esta, digamos, consagración del país al Sagrado Corazón y a la religión católica es el declarar ilegales las religiones y además el conferirle al Estado un carácter confesional, y eso tuvo consecuencias en la vida cotidiana de la gente. Por ejemplo, en Colombia no había cementerios laicos. Los cementerios los regentaban y los administraban los católicos, la Iglesia Católica, de tal manera que, por ejemplo, los suicidas no tenían derecho, tenían que hacer miles de trampas para que los pudieran enterrar en los cementerios oficiales, y los cementerios oficiales eran cementerios católicos. Hay incluso en la historia la anécdota de allá en el Quindío, de Circasia Quindío. En Circasia Quindío, los ateos y los, digamos, familiares de los suicidas crearon su propio cementerio. Digamos, fue la lucha por los cementerios, por el derecho que tenían los muertos a ser enterrados con dignidad. Esto se los comento como anécdota para que ustedes se imaginen lo que fueron 100 años de la Constitución de 1886. Y el segundo gran factor de unidad alrededor del centralismo fueron las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de carácter nacional se dieron a la tarea, es decir, esto fue una cruzada del Partido Conservador y de los liberales centralistas que se habían unificado alrededor de Rafael Núñez, que fue quien promulgó todo el acto legislativo que permitió la Constitución de 1886, que era un converso. Núñez había sido liberal y se convierte, digamos, al centralismo y entra en alianza con el Partido Conservador para establecer una nueva Constitución. La Constitución, por eso la Constitución llevaba la impronta de Caro y Núñez. La Constitución de 1886 siempre se apellidó como la Constitución de Caro y de Núñez, por Miguel Antonio Caro, el lingüista conservador, constituyente del departamento de Panamá, del estado de Panamá, que jamás había pisado tierra panameña, el lingüista Miguel Antonio Caro, conservador, y el converso Rafael Núñez, cartagenero, que había desertado de las huestes liberales federalistas y se había convertido al centralismo. Las Fuerzas Armadas, entonces, dan el tercer paso. El primer paso lo dio el poder político que ganó en la guerra, y fue la división de los grandes estados, como ya les dije.
El segundo paso lo dio la Iglesia Católica para refrendar la Constitución Centenaria de 1886. Y el tercer paso lo dieron las Fuerzas Armadas de carácter nacional, que se dieron a la tarea de desmantelar los ejércitos de los estados regionales y solo reconocer transitoriamente, porque después también va a haber un proceso de centralización de la Policía Nacional, como la conocemos hoy en día, pero esto fue paso a paso. Esto no se dio, esa centralización no se dio de golpe, no se dio de una sola vez. Se centralizó el ejército y las Fuerzas Armadas, se centralizaron, se desvertebraron y se desmantelaron los ejércitos de los estados regionales y se instauró una fuerza pública única de carácter nacional. Y en la policía se acentuó el centralismo, pero se mantuvieron durante varias décadas cuerpos de policía municipal, que fueron, mediante sucesivas reformas, fueron siendo también centralizados hasta tener una única Policía Nacional como la que tenemos hoy en día. ¿Qué sucedió? Posteriormente, que en el año, digamos, entre el año de 1905 y el año de 1914, el país se malgobernó, es decir, había todavía una resistencia muy grande desde las regiones al centralismo que se había impuesto por las armas y al centralismo que estaba vigente en la Constitución de 1870. En el año de 1914, y esa es una de las últimas antes de que lo asesinaran, porque como ustedes saben, Rafael Uribe fue asesinado ahí en las escalinatas del Congreso de la República por la séptima. Si ustedes van por la carrera séptima, en el, digamos, en el costado sur, en el costado noroccidental del Palacio del Capitolio Nacional, desde la sede del Congreso, hay una placa donde cayó asesinado por unas hachuelas, ¿cierto? Rafael Uribe Uribe en el año de 1914. Rafael Uribe Uribe, al ver la devastación que había ocasionado la guerra, al final propicia un acuerdo con los conservadores, no porque él hubiese renegado del federalismo, sino porque consideraba que el país requería una tregua y que el país requería que la Constitución entrara en vigencia atenuando algunos de los rasgos más centralistas. Entonces hubo un acuerdo político para hacer una reforma de la Constitución de 1876. Esas dos reformas son las que realmente viabilizan que la Constitución del 86 se pueda aplicar. La reforma del año 1905, que ya dije, hace esas tres medidas. Con esas tres medidas, la Constitución comienza a regir, pero en el año de 1914 se hace una reforma para garantizar las rentas departamentales, es decir, el centralismo cede al federalismo en que los departamentos cuenten con sus estancos y sus rentas, que los municipios cuenten con una participación en las finanzas públicas nacionales, lo mismo que los departamentos, de tal manera que la Constitución pueda efectivamente entrar en vigor. Que haya un acuerdo de todos los partidos políticos para que la Constitución pueda regir. Y allí se crea la única figura, miren ustedes, la única figura que el constitucionalismo colombiano le ha entregado al constitucionalismo mundial. En América Latina, dicho sea de paso, se han inventado dos figuras constitucionales muy importantes. La primera figura constitucional de origen latinoamericano, como le recordaría este gran escritor mexicano Carlos Fuentes, no Octavio Paz, sino Carlos Fuentes, en un texto muy bello que escribió, que ustedes pueden conseguir, también recomiendo su lectura, que además es un excelente escritor. Carlos Fuentes hace un homenaje a los 500 años del descubrimiento, entre comillas, de América. Y dentro de los artículos, de los textos, él menciona las dos figuras del constitucionalismo
que tienen origen en América Latina y que han trascendido a nivel mundial. Y una de ellas es colombiana, la otra es mexicana. La mexicana es el exilio. La figura del exilio es una figura instaurada en los años 30 del siglo XX en México. Si ustedes son curiosos, es por lo cual Trotsky llega a México. Trotsky llega a México es porque el Estado mexicano de Cárdenas, la gran reforma política que se hizo en México con Lázaro Cárdenas, instaura la figura del exilio. Es decir, que un ciudadano perseguido por sus ideas políticas en algún país puede solicitar al Estado mexicano que lo proteja y que lo exilie, digamos. Esa realidad que se vive en el exilio es lo que hace que Trotsky, que había sido condenado por Stalin a muerte, los estados europeos se niegan a darle el exilio a Trotsky, darle residencia, y Trotsky tiene que emigrar a México porque México tenía consagrada la figura del exilio y por eso termina Trotsky en México. Y la figura colombiana que se instaura en la reforma constitucional y que permanece, porque es una figura muy importante, es la figura de excepción de constitucionalidad. ¿Qué es esa figura? Esa figura lo que instaura desde 1914 en Colombia, que va a aplicar la Constitución. Eso es la figura que se llama la excepción de constitucionalidad, que en el caso de Colombia se vio muy fortalecida en el año de 1991 con la instauración de la acción de tutela, como el mecanismo consagrado en el artículo 86 de la nueva Carta Constitucional de 1991, que le da el derecho a los ciudadanos de exigir al juez la protección de sus derechos fundamentales cuando uno de sus derechos está seriamente amenazado. Es una figura que es la figura central, diría yo, de la Constitución de 1991. Pues bien, esa reforma del año de 1914, que le entrega recursos, funciones a los departamentos, que le entrega recursos y funciones a los municipios, es lo que hace posible que la Constitución de 1886 finalmente entre en vigor en toda su extensión, con todas las figuras antidemocráticas que estaban consignadas en ese ordenamiento constitucional, en esa Constitución que vamos a ver después, y que se convierten en, como diría Hernando Valencia Villa, en carta de batalla, en conflagración por figuras muy problemáticas que estaban consignadas en la Constitución de 1886. Hubo un gran movimiento reformista en los años 20, la década de oro de los movimientos sociales históricos en Colombia. Esa década se inicia con las grandes huelgas de los braceros del río Magdalena, de los trabajadores de la Unión Sindical Obrera de la USO, que en ese tiempo no existía Ecopetrol, porque Ecopetrol es una creación de los años 50 del siglo XX, y es una creación de los trabajadores. Eso también tenemos que decirlo. Ecopetrol es el producto de una huelga de la USO que exige que la reversión de mares para no se prorrogue, sino que los campos petroleros de Barranca Bermeja entren a organizar una empresa colombiana que maneje esos campos, dado que la concesión que habían hecho a lo que es hoy la Texaco, la Tropical Oil Company, esa reversión, es decir, se había cumplido el plazo de concesión, y entonces los trabajadores del petróleo de la USO, por eso la USO es un sindicato que goza de un muy buen ganado prestigio en el país, porque ellos inician unas huelgas que son muy importantes en la historia política y de los derechos sociales en Colombia. Esas huelgas de los trabajadores petroleros en los años 20 se conocieron como las huelgas de los 3-8. La huelga de los 3-8 son las huelgas de los trabajadores braceros del río Magdalena. El río Magdalena era la vía de comunicación más importante que tenía Colombia para sacar sus productos y para traer los productos. Era la vía fluvial a través de la cual se realizaban las importaciones y las exportaciones.
Entonces los braceros, que eran los trabajadores que cargaban y descargaban las barcazas del Magdalena, junto con los trabajadores petroleros, junto con los trabajadores de las bananeras, todos estos trabajadores comienzan una gran movilización en contra de la Constitución del 86. Ojo, por eso estoy mencionando estos temas, porque la Constitución del 86 no era una constitución garantista desde el punto de vista social. Entonces, los trabajadores inician las grandes huelgas de los años 20 del siglo XX por los 3-8. Y los 3-8 era que ellos exigían 8 horas de estudio y con eso reivindicaban la necesidad de fortalecer la educación pública primaria y el bachillerato. Luego, 8 horas de descanso y 8 horas de trabajo. Por eso esas jornadas históricas de movilización, que fueron las huelgas de los años 20 del siglo XX, se conocen como las huelgas de los 3-8. Son huelgas que habían sido anticipadas, incluso Ángela Becerra tiene una excelente obra recuperando la memoria histórica de Betsabe Espinosa. También les recomiendo esa novela, leer no hace daño. Esa es una novela reciente de hace unos 2-3 años. Ángela Becerra es una escritora vallecaucana que hace muchos años vive en España. Ella no vive en Colombia, ella vive en España hace muchísimos años, pero es una escritora colombiana y ella recrea en una novela la vida de Betsabe Espinel, que es la primera líder obrera de Fabricato y Coltejer de Fabricato en Medellín, que organiza la primera huelga de las mujeres trabajadoras en Colombia. Y ella recrea lo que era, es una obra muy interesante, en la cual ella recrea lo que eran las condiciones laborales de las mujeres en las fábricas textiles de Medellín en los primeros 20 años del siglo XX. La novela se desarrolla en la Medellín de los años de 1908, digamos, a 1920. Ignacio Torres Giraldo hace una cronología, un análisis de las huelgas de los años 20, mostrando cómo hay un constitucionalismo popular, esto es muy importante, unas reivindicaciones del movimiento obrero y el movimiento campesino y los indígenas que se levantan contra esa constitución, pero ya no para derogarla completamente, sino para reformarla. El federalismo ha sido derrotado históricamente y entonces lo que queda son las reivindicaciones de las regiones frente al centralismo y las reivindicaciones sociales que la Constitución del 86 no había reconocido. De tal manera que se desarrolla en los años 20 y los años 30 un gran movimiento por la reforma constitucional que garantice y reconozca los derechos de los trabajadores, el derecho a la organización sindical, el derecho a tener educación pública gratuita, el derecho a tener una jornada laboral, un código sustantivo del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso constituye lo que es la gran gesta literaria de Gabriel García Márquez. También debo señalarles a ustedes la importancia que tienen las huelgas obreras en la obra literaria de García Márquez y en general en la obra literaria de nuestros mejores escritores. Porque antes de 100 años de soledad, Álvaro Cepeda Zamudio, que era del mismo grupo cultural de García Márquez, había escrito La Casa Grande. Incluso García Márquez dice jocosamente en alguna entrevista, García Márquez dice que él le robó la idea de 100 años de soledad a Álvaro Cepeda Zamudio, y tiene razón, porque Álvaro Cepeda Zamudio publicó una novela corta que se llama La Casa Grande y cuyo argumento central discurre alrededor de la huelga de las bananeras de 1928 y de la masacre de las bananeras, que va a inmortalizar Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. El poema largo de 300 páginas, como lo llamaría Octavio Paz,
a 100 años de soledad, él decía que era un poema largo de 300 páginas, es la novela sobre la huelga de los trabajadores del banano, de las bananeras, en Ciénaga, Magdalena, en todo lo que es esa región de Ciénaga, que hoy en día también está cultivada, dicho sea de paso, de banano. La mayor producción se da ahora en Urabá, pero la segunda región más productiva de banano es la de la Ciénaga, en el Magdalena. Y allí García Márquez se inspira en la masacre de las bananeras para escribir Cien años de soledad. ¿Y qué es lo que García Márquez narra en Cien años de soledad? Lo que García Márquez narra es la rebelión y la reivindicación de los obreros para que les pagaran en dinero, porque les pagaban en bonos. Segundo, para que pudieran ir a las casas, porque los trabajadores dormían en barracas, dormían en unas barracas que se construían en el propio sitio del cultivo del banano. Recibían unos bonos que solo podían ser redimidos, o sea, negociados en las tiendas de la propia compañía de la United Fruit Company, que era la compañía bananera. Los trabajadores entonces reivindicaban el derecho que tenían de tener una jornada laboral, porque la jornada laboral que narra Ángela Becerra de Betsabe Espinosa es de 14 horas al día, y en la masacre y en las bananeras eran jornadas laborales de unas 12 a 14 horas diarias, de tal manera que ese constitucionalismo popular que llama Ignacio Torres Giraldo, que tiene, digamos, varias aristas que son muy importantes al examinar las cartas de batalla, como diría Hernando Valencia Villa, y es todos los capítulos desconocidos en la Constitución del 86 de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, a organizarse en sindicatos. Los sindicatos solo vienen a ser legalizados en el gobierno de Alfonso López Pumarejo. La CTC, Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, que todavía existe hoy, es la primera confederación obrera, y la personería jurídica de la CTC se le da en el año de 1936, en el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo. Sobre la base, bueno, ahí también debo mencionar la figura importantísima de Jorge Eliezer Gaitán, porque quien pone sobre el debate público la masacre de las bananeras es Jorge Eliezer Gaitán, que es un representante a la Cámara por el Partido Liberal, elegido por el departamento de Cundinamarca. Jorge Eliezer Gaitán realiza en el año de 1928 un debate en el Congreso de la República sobre la masacre de las bananeras. Esto lo tenían silenciado, porque ustedes deben de tener en consideración que no existían los grandes medios de comunicación que hoy tenemos, mucho menos redes sociales de internet, etcétera, ¿cierto? A duras penas existían los periódicos, ¿cierto? Y existían las estaciones de radio, la televisión no se conocía. De tal manera que Gaitán saca, se ilustra, se informa, tiene una copiosa documentación y organiza un debate de control político en el Congreso que hiere de muerte el régimen conservador. Se acaba la República Conservadora. El principal, digamos, acontecimiento histórico que lleva a la reforma de la Constitución, a la reforma profunda de la Constitución, pero que da al traste con la República Conservadora, instaurada desde el año de 1886, es la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras se convierte en el cementerio del régimen conservador. Y es sobre ese gran debate que hace Gaitán, donde, digamos, él aparece como lo que fue el gran orador, que tenía una capacidad oratoria impresionante, una capacidad de improvisación en el verbo ante la plaza pública de manera impresionante, es decir, era un tribuno popular. Gaitán hace ese debate tiene una trascendencia nacional muy grande, porque el régimen de Miguel Abadía Méndez
que era el presidente de la República, queda como un régimen autoritario, como un régimen criminal. Hoy sabemos, en ese tiempo no se sabía. García Márquez, por ejemplo, ¿cierto? Dice que fueron más de 3.000 los muertos. Hoy sabemos por unos cables decodificados del embajador de los Estados Unidos en Colombia de la época, que la embajada norteamericana habla de más de 3.600 trabajadores asesinados en esa masacre. Esa masacre es la que narra Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, que ustedes pueden deleitarse con la lectura de Gabo, ¿cierto? De quien estamos lamentando los 5 años de su muerte por estos días. Todo ese constitucionalismo popular se levanta, da el traste con el régimen conservador y se instaura la República Liberal, que va a durar 16 años. Se inaugura con el gobierno de Enrique Olaya Herrera en 1930, que va del año 30 al 34, el primer periodo presidencial de Alfonso López Pumarejo y su Revolución Liberal en Marcha, de 1934 a 1938, el gobierno de la pausa santista de Eduardo Santos de 1938 a 1942, el segundo gobierno que no termina Alfonso López Pumarejo, iniciado en el año de 1942 y que termina Alberto Lleras Camargo en 1946, dado los escándalos de la Handel en los cuales el hijo mayor del presidente Alfonso López Pumarejo, ¿cierto?, es acusado de graves actos de corrupción por la expropiación de los bienes de los alemanes, se llama el escándalo de la Handel, precisamente por eso, y dado los grandes escándalos de corrupción del que fue después presidente de la República, porque es que nosotros no tenemos memoria histórica, Alfonso López Michelsen. Esto da el traste con el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo, ¿cierto?, que termina renunciando y asume la presidencia para terminar el periodo presidencial, asume Alberto Lleras Camargo, que termina el periodo constitucional de 1942 a 1946. Ese constitucionalismo popular va a tener un gran desarrollo en el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, en el llamado gobierno de la Revolución en Marcha. Y yo destacaría 3 cosas para lo que es nuestro propósito de esta conversación. El primero es el reconocimiento y la legalización de la organización sindical y en general de la organización popular. También se reconocen los derechos, por ejemplo, de las etnias indígenas a su organización. De tal manera que se abre en el país, se abre todo un boquete, digamos, de legislación que busca garantizar o reconocer los derechos de los trabajadores. La jornada laboral de 8 horas, el código sustantivo del trabajo, es decir, una norma legal que proteja a los trabajadores de los abusos de los patronos, el derecho que tienen los trabajadores a la organización sindical, la jornada laboral de 8 horas que conquistan, porque esto no son dádivas. A mí me gusta mucho ese graffiti que dice, si no quieres participar de la protesta, por lo menos respétala, porque lo que hoy estás disfrutando digamos, como derechos, los conquistaron ayer esos que interrumpieron el tráfico en las calles y contra los cuales tú maldices y no estás de acuerdo. Por lo menos guarda respeto cuando los ciudadanos salen a protestar. A mí me gusta mucho ese graffiti porque es exacto. Es decir, las grandes reivindicaciones sociales de las que todos nosotros disfrutamos hoy, el tener una jornada laboral de 8 horas, fue sobre la sangre de los trabajadores que murieron porque fueron masacrados allá en Ciénaga Magdalena, ese 6 de diciembre macabro del año de 1928. Fueron sobre las cenizas de los trabajadores petroleros, muchos de ellos asesinados, perseguidos, encarcelados,
porque realizaron las grandes huelgas obreras de los años 20 del siglo XX. Es sobre esa movilización ciudadana, sobre esa protesta ciudadana, sobre esa protesta obrera que nacen estos derechos de los cuales todos los profesionales, pero también los trabajadores rasos, los trabajadores no profesionales, gozamos hoy de esas reivindicaciones, tanto los trabajadores que tienen una profesión liberal, ¿cierto?, como los trabajadores que carecen de ella. De tal manera que se abrió en la legislación colombiana digamos, el capítulo de los derechos sociales. Y ese capítulo es regado con sangre de miles de trabajadores, braceros del Magdalena, de trabajadores petroleros, de los trabajadores de la United Fruit Company, etcétera, etcétera, que reivindicaron los derechos de los trabajadores y conquistaron en ese cuatrenio de 1934 a 1938, el Partido Liberal se sintonizó, llamemos así, el ala progresista del Partido Liberal se sintonizó con esa gran movilización obrera, campesina, indígena y concedió, y el segundo gran capítulo que no ha concluido, porque este capítulo sí que no ha concluido, fue la Ley 200, la Ley de Tierras de la Revolución en Marcha, que declaró una cosa que la Constitución del 91 mantuvo, y es el carácter social de la propiedad. Es decir, que la propiedad no puede ser legitimada si esa propiedad no tiene una función social, la función social de la propiedad. Y a esa ley 200 nunca se aplicó. La ley 200 era lo que estamos tratando de conquistar hoy en día. Como diría Gaitán, si hablamos de reforma agraria integral, decía Jorge Eliezer Gaitán, es porque nunca la hemos hecho. Hemos hablado mucho de ella y podríamos decir, si para negociar con una guerrilla como la de las FARC, el punto primero es llevar a cabo digamos un catastro multipropósito para que los terratenientes paguen impuestos. Eso era lo que consignaba la Ley 200 de 1936, que nunca se ha aplicado. Y la reversión de la propiedad del gran latifundio cuando el gran latifundio no está debidamente explotado. Que los latifundistas paguen impuestos, eso era lo que quería y eso es lo que declaraba la Ley 200 de 1936. Y eso también fue empujado por el movimiento indígena, el movimiento de Quintín Lame, de Timoté, que eran dos grandes líderes indígenas NASA de los años 20 del siglo XX. Quintín Lame tuvo la osadía en ese momento en un país señorial y oligárquico como el país colombiano, como nuestro país. En esos años tuvo la osadía de lanzar una campaña presidencial y de presentarse él, Quintín Lame, como candidato presidencial en los años 30 del siglo XX. Un visionario, Quintín Lame. De tal manera que para poder garantizar la vigencia de la Constitución, el régimen tiene que aceptar a través del sector reformista, del liberalismo, el sector progresista que en ese momento encabezaba Alfonso López Pumarejo, reconocer todo este conjunto de reivindicaciones y trasladarlo a la ley y trasladarlo a la Constitución de 1800. Contra la Ley 200 se organizó el primer paramilitarismo que haya habido en Colombia. Para resistir la Ley 200, los terratenientes organizaron bandas, ejércitos privados, bandas, en varias regiones del país. Y esas bandas comenzaron un ataque sistemático a los pocos intentos que hubo desde el gobierno de Alfonso López Pumarejo por poner en vigencia la Ley 200 y por iniciar un proceso mínimo de redistribución de tierras, un proceso mínimo de reforma agraria. Contra esos tímidos intentos de reforma agraria se organizan las primeras bandas armadas que comienzan a asesinar a dirigentes campesinos en distintas regiones del país. Hay una equivocación cuando se lee la violencia, la guerra civil que hubo en Colombia entre el año de 1948 y el año de 1930. ¿Cuál es la equivocación?
la gente y la historiografía dice que la conflagración armada se inició con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Eso no es verdad. La conflagración armada, esta nueva, la que no hemos terminado todavía, esta guerra civil, el levantamiento armado de sectores campesinos, indígenas, etcétera, se inicia en los años 30 del siglo XX. Allí se organizan las primeras bandas de pájaros, como se les llamó, que resisten armadamente a la aplicación de la Ley 200. Cuando Gaitán convoca el 6 de febrero del año de 1948, mes y medio antes, 2 meses antes de ser asesinado el 9 de abril de 1948, cuando Gaitán convoca la Marcha del Silencio, el 6 de febrero de 1948, la convoca porque el país estaba desangrado, porque había habido masacres en Boyacá, en lo que hoy es el departamento del Quindío, en el Tolima, en lo que hoy es el departamento del Meta y el Guaviare y el departamento del Casanare. Había una cantidad de masacres que habían sido cometidas y Gaitán, contra lo que él llamaba el pueblo liberal, ¿cierto?, que exigía en esos años de 1948, exigía la aplicación de la Ley 200, el desarrollo de la Ley 200, el financiamiento de la Ley 200. Entonces, ese Gaitán convoca la Marcha del Silencio para pedirle ese discurso. Es un discurso que ustedes pueden conseguir en Google, ¿cierto? Marcha del Silencio, se llama La Oración por la Paz, que es es una verdadera pieza de lo que es la oratoria de Gaitán. Allí, cientos de miles de personas, tengan en cuenta ustedes que Bogotá, cuando se hace la Marcha del Silencio y cuando se produce el 9 de abril de 1948, era una ciudad que tenía 450.000 habitantes. Es decir, una ciudad del tamaño de Manizales, poco menos, ¿cierto? Tenía Bogotá en el año de 1948. Gaitán logra reunir en la actual Plaza de Bolívar de Bogotá, llenar esa plaza hasta los topes, que calculan más o menos unas 150.000 personas que concurrieron el 6 de febrero de 1948 a la Marcha del Silencio. ¿Qué es lo que pide Gaitán? Gaitán, por eso digo que es erróneo decir, no, el asesinato de Gaitán profundiza la conflagración que venía desde los años 30. Esa resistencia armada campesina al despojo terrateniente, al desplazamiento, se había iniciado desde mediados de los años 30 en una conflagración de los ejércitos privados paramilitares soportados en los terratenientes que se resistían a la aplicación de la Ley 200 del año de 1970. Ellos optaron por la vía armada de resistencia y comenzaron las masacres de campesinos que ocupaban haciendas y latifundios improductivos, que, ocupaban estas haciendas, tomaban estas haciendas para volverlas productivas, empujando ese proceso de reforma agraria que nunca se ha dado en Colombia. Entonces Gaitán, que vive esa violencia, le pide al presidente Mariano Ospina Pérez, que lleva 2 años en el gobierno y que ha ascendido al gobierno sobre la base de la división del Partido Liberal en las elecciones del año de 1946. El Partido Liberal se divide con 2 candidatos, el candidato Gabriel Turbay y el candidato Jorge Eliezer Gaitán. Por el medio de esa división, gana el partido minoritario, el Partido Conservador, con la candidatura de Mariano Ospina Pérez. Y en el año 48, Gaitán, en esta gran manifestación de la Marcha del Silencio, Gaitán le pide al presidente 3 cosas centrales de ese discurso que ustedes pueden bajar de Google. Es un discurso extraordinario. Para mí es como la revolución democrática inconclusa en Colombia. ¿Qué es lo que plantea Gaitán? Primero,
que las Fuerzas Armadas deben ser un organismo al servicio del bien público y del Estado, y que no pueden ser partidizadas, es decir, que no pueden obedecer al partidismo. Ahora eso habría que recordárselo a la señora Cabal y a todos estos parlamentarios ignorantes de la historia de nuestro país que están proponiendo, como ustedes saben, que los militares voten. Digamos que hay bastantes de ellos que son del Centro Democrático, si no voten. Entonces, Gaitán pide que la policía y las Fuerzas Armadas se saquen del conflicto, que la Fuerza Armada, las Fuerzas Armadas del Estado deben estar por encima de la conflagración partidista y del debate partidista, y que deben obedecer al bien común y deben obedecer a la aplicación de la Constitución legal. Segundo, le pide al presidente de la República, ¿cierto?, que encabece un proceso de reconciliación nacional, que el país va camino a la conflagración armada, que el país va camino a una guerra civil y que hay que detener esa guerra civil mediante el desarrollo de un acuerdo nacional, llamaba Gaitán, porque él decía, el hambre no tiene color político. El hambre no es ni liberal ni conservadora, es el hambre. Entonces, Gaitán reivindica la necesidad de que haya un tercer asunto importante de ese discurso, ¿cierto? Que se respete la división de poderes, que se respete la decisión de los jueces, etcétera. Entonces, ese discurso es un discurso de un demócrata que ve que el país se está conduciendo a la conflagración armada, que nuevamente viene la guerra civil. Y lo que le pide al presidente en una manifestación en la cual Sol, porque es una manifestación nocturna, donde las antorchas que llevan los manifestantes, donde la orden que da Gaitán es que no haya ni una sola consigna, ni un solo grito. Por eso se llamó, fue impresionante, Arturo Álape y otros escritores narran, Torres, narran, por ejemplo, lo que fue el impresionante silencio de estos decenas de miles de manifestantes que en silencio van a la Plaza de Bolívar, y el único que habla en la Plaza de Bolívar es Gaitán, que hace el discurso que se llama la oración por la paz. Un mes y medio después, Gaitán es asesinado. Asesinato que permanece en la impunidad. Gaitán es asesinado. Recomiendo una obra reciente de Juan Gabriel Vázquez, un escritor bogotano muy, muy importante. Esa obra es muy importante y recomiendo su lectura, que se llama La forma de la ruina. La forma de la ruina. En esa obra, que es una investigación que Juan Gabriel Vázquez hace durante más de una década, él incluso narra allí mucho tiempo, digamos, él tiene esa fijación desde que fue estudiante, él fue estudiante de Derecho en la Universidad del Rosario, y entonces él cuenta allí que un maestro se emocionaba mucho cuando contaba esto del 9 de abril y la marcha del silencio y todo esto, y ese maestro es el que lo lleva ahí a la carrera séptima con calle 13, donde fue asesinado Gaitán. Y digamos, Juan Gabriel Vázquez comienza, desde entonces el asesinato de Gaitán se le convierte en una obsesión. Y publica esta obra hace unos 2 años. Es una obra realmente muy, muy seria, muy trabajada historiográficamente. Y él lo que hace en esta obra es hace una gran investigación histórica sobre el asesinato de Rafael Uribe Uribe y sobre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y cómo ambos asesinatos, por eso se llama La ruina de las formas, cómo ambos asesinatos están en la impunidad. Nunca se investigó por donde se debería investigar, siempre las investigaciones cogieron por donde no debieron de haber cogido, etcétera, etcétera. Y él examina allí todo lo que ha sido el debate, incluso las crónicas de García Márquez sobre el segundo asesino, ¿no? Que era la teoría de García Márquez, porque García Márquez le tocó el 9 de abril en Bogotá y él alcanzó a bajar hacia la 1:30 de la tarde, dice Gabo,
bajar al lugar donde asesinaron a Gaitán, y él habla del segundo, del segundo hombre de la gabardina, etcétera, etcétera, que fue, según todo esto, hubiese sido el que disparó contra Gaitán. De tal manera que con el asesinato de Gaitán sobreviene, digamos, esa guerra que venía labrándose desde los años 30, se profundiza, eso sí es verdad, se generaliza en el país, y es una guerra devastadora. Y surgen los chulavitas, o sea, la policía del régimen del gobierno conservador. Y es una guerra devastadora contra el campesinado. La obra magna de ese periodo la escribieron Monseñor Germán Guzmán Campos, Monseñor Guzmán Campos, que era el obispo de Líbano en el Tolima, que fue miembro de la primera comisión de paz que se nombró por el triunvirato militar que derrocó a Rojas, depuso del poder a Rojas en el año de 1957. Eduardo Mañaluna, varias veces decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, y Orlando Falborda, mi maestro, fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, con el padre Camilo Torres en el año de 1960. Esta obra se publica en el año de 1972. Y hay un trabajo muy importante también que yo recomiendo, ¿cierto?, de el gran historiador nicaragüense, pero que vivió muchos años en Colombia, Polo Kiss, que publica una obra sobre la violencia y de las cuales yo extraigo los datos para ya ir dirigiéndome raudamente a la Constitución del 91. Estos son los antecedentes más importantes. ¿Qué es lo que sucede? El despojo campesino. Se despojan 196.000 fincas en el periodo que va de 1948 a 1966. 196.000 fincas. No había la manera de calcular el conjunto en hectáreas, sino en fincas. En algunas regiones sí se tenía el hectareaje, por ejemplo, sabemos que en el Tolima se despojaron 130.000 hectáreas de familias campesinas. Sabemos que en el Quindío se despojaron 30.000 hectáreas de las familias cafeteras del Quindío. En el resto del país no tenemos la medición por hectáreas, entonces se recurre Polo Kiss y recurren Falborda, Mañaluna y Monseñor Guzmán Campos al número de fincas expropiadas por los terratenientes. Más de 200.000 asesinatos entre 1948 y 1958. Más de 200.000 asesinatos. Y además del despojo de la tierra, un desplazamiento de campesinos, de 2.006.000 campesinos fueron desplazados en un país que tenía 16 millones de habitantes. Para que ustedes hagan memoria de cuán atroz fue esa compañía. Esos campesinos jamás fueron reparados. Esos campesinos jamás su dignidad fue restaurada, fue restablecida. Esos campesinos jamás se les retornó la tierra, ni su dignidad. Esos cientos de miles de campesinos asesinados de manera brutal. Nunca hubo comisión de la verdad, nunca se investigó. Son 200.000 muertos que no tuvieron justicia. Y es sobre ese despojo y sobre el acuerdo del Frente Nacional que se inaugura la insurgencia armada. ¿Por qué? Porque tengan ustedes en cuenta que la conflagración era de tal naturaleza que el 4 de agosto del año de 1953, una vez Rojas Pinilla da el golpe militar contra Laureano Gómez. Una vez, digamos, da el golpe militar contra Urdaneta, que era el que había puesto Laureano Gómez, ¿cierto?, en la presidencia, en reemplazo de él, porque Laureano Gómez se había enfermado, había ido a España, pero ya había retornado. Incluso en esas horas del golpe militar se plantea y se baraja de que reasuma la presidencia de la República Laureano Gómez. Entonces, digamos, Rojas Pinilla es un golpe popular. En eso no nos equivoquemos.
el golpe de Rojas Pinilla es un golpe popular. La gente estaba clamando por acabar con el régimen fascista de Laureano Gómez y de Urdaneta. Entonces, los militares toman el poder con varias banderas, digamos, pero la principal bandera era esa reivindicación de Gaitán del discurso de la oración de la paz. Y era que las Fuerzas Armadas estaban establecidas en Colombia para proteger los derechos de los ciudadanos y no para asesinar a los ciudadanos. Entonces, Rojas Pinilla dice, vamos a hacer la paz, y vamos a hacer la paz y vamos a hacer una reforma agraria, y vamos a gobernar para las mayorías, por eso tomo el poder. Y entonces, y las Fuerzas Armadas y la policía no van a estar para perseguir a los campesinos y para asesinar a los campesinos. Esta guerra tiene que acabar. Y las Fuerzas Armadas estamos dispuestas a acabar con esta guerra. Eso era popular. Por eso Rojas Pinilla es aclamado. Y en un solo día, el 4 de agosto, el golpe de militares en junio, el 4 de agosto de 1953, deponen las armas 7.800 guerrilleros en el llano. La mitad de las armas de los combatientes de las FARC. En un solo día. Entregan sus armas. Y se acogen al pacto que Rojas Pinilla, de amnistía que Rojas Pinilla dio. Y entonces los líderes legendarios de esa guerrilla liberal y esa guerrilla comunista, que fueron Guadalupe Salcedo, David Alcure, los hermanos Bautista, que fueron, digamos, los líderes legendarios de esa guerrilla, ¿cierto? Se entregan, deponen las armas, y el régimen les ofrece una reforma agraria. 15 días antes de ser asesinado, en el año de 1958, Guadalupe Salcedo, aquí en el barrio Tunjuelito de Bogotá, que es asesinado Guadalupe Salcedo, el gran líder legendario, histórico, de la rebelión campesina de los años 50. Reclamaba en una carta dirigida al presidente de la República, Alberto Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional, reclamaba, bueno, no nos han dado la tierra, señor presidente. ¿Dónde está el proyecto de reforma agraria que ustedes nos prometieron cuando nosotros depusimos las armas, cuando entregamos las armas? Entonces, es sobre ese despojo de las 196.000 fincas. Es sobre el asesinato, sobre los 200.000 cadáveres. Es sobre la ignominia que nace la guerrilla de las FARC en el año de 1964. Las dos reivindicaciones de esa insurgencia armada son la restitución de la tierra, la reforma agraria integral. Y la segunda gran reivindicación es que haya una apertura democrática. ¿Cómo que Colombia, los únicos que tienen derecho a gobernar son los liberales y los conservadores? Entonces todo el resto de colombianos, socialistas, comunistas, verdes, amarillos, etcétera, no tienen razón de existir en el Estado. Son ilegales. Para pertenecer a una junta de acción comunal se tiene que declarar que se es liberal o conservador. ¿Cómo así que aún para pertenecer a una organización de la sociedad civil, como es una junta de acción comunal, se tenga que declarar ser liberal o conservador? Las únicas centrales sindicales que tenían personería jurídica reconocida eran la CTC desde el año de 1936, como ya les indiqué, ¿cierto? Central Liberal, y la UTC, que había surgido en los años 40 del siglo XX, de filiación conservadora. La personería jurídica de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, cercana a los comunistas, solo vino a tener personería jurídica, mis queridos compañeros, en el año de 1976. Entonces, esa insurgencia armada que surgió en mayo de 1964, allá en El Pato y en Guayabero, reclamaba dos cosas democráticas. Esto no es una revolución socialista, por favor. Cuando se reclama una reforma agraria se está reclamando la propiedad y la protección de la propiedad. Entonces, estos campesinos se levantan en armas exigiendo, uno, que les cumplan la promesa de una reforma agraria que nunca se hizo. Y dos, que haya una apertura democrática, que otros partidos políticos tengan derechos, que puedan elegir sus concejales, sus diputados,
que puedan elegir a sus representantes a la Cámara y al Senado, que puedan tener un candidato presidencial. ¿Cómo así que los únicos que tienen derecho a postular candidatos a los consejos, asambleas, al Congreso de la República y a la Presidencia de la República son los liberales y los conservadores? Que ellos se hayan abrogado el derecho a cogobernar un periodo liberal, un periodo conservador. No tengo tiempo, pero es fascinante el acuerdo de Sitges y Benidorm por los balnearios donde se hizo el acuerdo entre Laureano Gómez, los conservadores y los liberales de Alfonso López y Alberto Lleras. Entonces, esto es sobre esa base. Entonces, esa insurgencia comienza a cuestionar el orden constitucional vigente. Declaran que no están cobijados por la Constitución de 1880. Al año siguiente, en el año de 1965, surge el Ejército Popular de Liberación, que es una decisión del Partido Comunista y de las FARC. Y surge el Ejército de Liberación Nacional en Simacota, en el año de 1970. Toda esa insurgencia armada reclama dos cosas, principalmente. Una, la tierra. ¿Por qué? Porque históricamente en Colombia ha habido una concentración de la propiedad de la tierra que hoy es peor de lo que denunciaron Marulanda, Manuel Marulanda, Jacobo Arenas y los que fundaron las FARC. Hoy, medida por el coeficiente de Gini, donde uno es que hubiese un solo propietario de toda la tierra productiva en el país, que son 52 millones de hectáreas de los 114 millones de hectáreas que tiene Colombia. 52 millones de hectáreas. Pues la tasa de Gini hoy en Colombia es del 0.91, es decir, 2.500 propietarios son dueños del 52% del total de la tierra. Entonces ellos, esa insurgencia campesina ha reclamado una reforma agraria. Esa insurgencia campesina ha reclamado una apertura democrática del Estado. Ese es el origen de esa guerrilla. Del EPL, del Ejército de Liberación Nacional y de las FARC. Después, en el año 73, va a surgir, 74, va a surgir el M-19. El M-19 va a surgir reivindicando, ¿cierto?, denunciando el fraude electoral que se cometió en el año de 1970, fraude, digamos, que se cometió, eso hasta el ministro del Interior de la época, Noriega, reconoce en un libro que escribió, por supuesto, muchos años después, de que efectivamente hubo un gran fraude electoral a favor de Misael Pastrana Borrero en elecciones que había ganado Gustavo Rojas Pinilla, el general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, digamos, esa es la historia. Y el centralismo siguió su curso. Y entonces viene una insurgencia, ojo, a la insurgencia armada de estos grupos, que tenía esas dos reivindicaciones centrales, se viene a sumar una insurgencia popular civil que no compartía la lucha armada, que consideraba que la vía de la insurrección armada no era la vía para resolver los problemas de la estructura del Estado en Colombia. Y esa insurgencia civil se manifiesta durante los años 60 y 70 con mucha fuerza en los paros cívicos locales y regionales. Hay una insurgencia de todo ese federalismo derrotado militarmente, pero no políticamente ni ideológicamente. Se impuso el centralismo por las armas, no por el consenso. No hubo un consenso en Colombia en la Constitución Centenaria de 1886, que rigió hasta 1991, es decir, más de 100 años. Esa insurgencia popular comenzó a manifestarse en contra del centralismo.
todas las ciudades capitales de la costa atlántica. Valledupar, Riohacha, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo y Montería desarrollaron grandes paros cívicos durante la década del 70, denunciando el centralismo que favorecía lo que en ese momento se llamaba el Triángulo de Oro. Es decir, la inversión pública se concentraba principalmente en Bogotá, Medellín y Cali. Y Cali entra tardíamente. Para Cali fue muy importante los Juegos Panamericanos de los años 70 del siglo XX, porque ahí entra Cali a, digamos, a formar parte de ese Triángulo de Oro, donde se privilegian las inversiones en infraestructura, todas las inversiones del Estado, las grandes inversiones se hacen en ese Triángulo de Oro, en contra del resto del país y principalmente de la costa atlántica, que, digamos, vive en esos tiempos de un crónico problema de servicios públicos, de agua potable, inexistencia de redes escolares, es decir, toda la infraestructura de salud, de educación, de vivienda popular, de servicios públicos de agua potable, energía eléctrica, que no han terminado de resolverse. La quiebra de Electricaribe, pues eso sigue siendo vigente. El mal servicio de la energía eléctrica en la costa es absolutamente, digamos, espeluznante que se tengan ausencias de fluido eléctrico en un clima como el de la costa, un clima cálido, ¿cierto? Donde se malogran los alimentos de las neveras, la gente no puede tener, digamos, aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, viene una insurrección de toda la costa del litoral pacífico. Grandes paros en Tumaco y en Nariño. Los paros en el Chocó, que por cierto, García Márquez escribe una excelente crónica que se la imagina porque lo mandaron y nunca fue a cubrir un paro en el Chocó y él se lo imaginó y lo escribió con la poca información que tenía y claro, dijo que él había estado allá en el paro. García Márquez para el espectador. Entonces, lo que quiero indicar con esto es que hay una insurgencia popular contra el centralismo. En el año de 1980 se hace una investigación sobre las finanzas intergubernamentales. También lo pueden conseguir en Google. Se llama el informe de la misión Biesner-Bert, por el apellido de los dos investigadores que dirigieron esa investigación. ¿Qué encontró la investigación? Que de cada 100 pesos que ingresaban al Fisco Nacional, 85 se los apropia el centro, el gobierno nacional. Y 15 pesos van a los departamentos y a los municipios. A los departamentos van 9,70, 9 pesos con 70 centavos por cada 100 pesos que ingresa al Fisco Nacional. Y a los municipios van 5 pesos con 30. Esa realidad del hipercentralismo amenazó seriamente la unidad del Estado Nacional. Paros cívicos por todas las regiones del país. ¿Qué pedían esos paros cívicos? Yo mismo escribí una obra que pueden ustedes consultar, está publicada en el CINEP, que fue el estudio que dio base para la elaboración del proyecto del presidente Belisario Betancur de proponer un acto legislativo para instaurar la elección popular de alcaldes, proyecto que presentan en el año de 1983 a consideración del Congreso de la República. Yo había publicado finales del año 82, una obra que tuvo mucho éxito, de una investigación que yo hice y dirigí, que se llamó El desarrollo regional y los paros cívicos en Colombia. Esa insurgencia popular, ¿qué reclamaba? Elección popular de alcalde. Descentralización fiscal, descentralización administrativa,
Porque, digamos, para que ustedes hagan una idea, es que es el país de ayer nomás. O sea, todo el mundo cree que esto estamos hablando de las calendas griegas. No. En Colombia había un instituto que se llamaba el ICSE, Instituto Colombiano de Construcciones Escolares. Y en Bogotá se hacían los diseños escolares para climas cálidos, por supuesto, sin ninguna idea de cuáles eran las características que deberían de tener los centros escolares en los distintos pisos térmicos de nuestro país. Segundo, había un instituto también nacional que se llamaba el INTRA, todavía existe, Instituto Nacional de Transporte, que era el que definía por dónde iban las rutas de los buses en Manizales sin conocer lo quebrado de la topografía de esa ciudad, ¿cierto? Desde aquí se dirigían, se tomaban las determinaciones sobre las rutas de los buses, etcétera, etcétera. Es un centralismo absolutamente asfixiante. Contra ese centralismo se levanta una insurgencia popular que se manifiesta en los paros cívicos, que exigen descentralización fiscal, que exigen elección popular de las autoridades locales y regionales, que exigen nombramiento de maestros para las escuelas públicas, fortalecimiento de las universidades públicas regionales, de las 30 universidades públicas regionales que hay en el país. Todo eso viene acompañado de grandes movilizaciones de decenas de miles de personas que salen desde Saravena en Arauca hasta todas las ciudades capitales de la costa norte del país, Tumaco y Tunja, etcétera. Entonces, esas dos cosas se van a juntar, eso es, y ya casi estoy terminando. Esas dos grandes expresiones de la movilización, digamos, y del descontento con el régimen, una insurgencia armada que reivindica principalmente una reforma rural integral y reivindica principalmente una apertura democrática. Se va a encontrar en los años 80 con la insurgencia popular democrática que no compartía la lucha armada, que no era partidaria de la lucha armada. Y entonces esas dos van a confluir, confluyen en un primer momento en el acto legislativo número 1 de 1970, en la elección popular de alcalde. Y esa insurgencia popular y por el otro lado la insurgencia armada van a presionar para que si ustedes leen por casualidad lo que era la agenda de negociaciones de las FARC entregada al gobierno del presidente Belisario Betancur en 1984, se van a aterrar, porque allí, dentro de los puntos centrales de la negociación, estaba la elección popular de alcaldes, la descentralización fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, en el año de 1983 viene una reforma descentralista, porque un sector reformista del liberalismo, encabezado en ese momento por Jaime Castro, que fue el ministro del gobierno de Belisario Betancur, entiende que la Constitución Centenaria de 1886 está haciendo agua, que ha entrado en una barrena, en una crisis, y que se necesita una válvula democrática de escape como esa que estaban exigiendo los campesinos levantados en armas desde mayo del año de 1964, allá en el sur del Tolima, en el Pato y en Guayavero, en el Huila, etc. Entonces, se tramitan varias leyes, no voy a entrar en ellas, simplemente les estoy dando el contexto, ¿cierto? Se aprueba la ley 14 de 1983, que aprueba la descentralización, fortalece los fiscos municipales, esa ley. Y luego se aprueba el acto legislativo de 1986, que instaura la elección popular de alcaldes a partir del 13 de marzo de 1988. Y se aprueban las leyes 11 y 12 de 1986. Esas leyes descentralizan fiscalmente al país, le entregan el 25.8% del impuesto del IVA, se lo entregan directamente a los municipios. Se fortalece el situado fiscal a los departamentos, se inicia el proceso de descentralización, que era lo que reclamaban tanto la insurgencia armada como la insurgencia popular expresada en los paros y en los movimientos. Y voy terminando.
¿Qué sucede en las elecciones de 1978? Que se comienza a resquebrajar el bipartidismo. Se quiebra el bipartidismo. ¿Por qué se quiebra el bipartidismo? Porque el acto legislativo de 1986 había instaurado la elección popular de los alcaldes. Y la primera elección se da en el año de 1988, el 13 de marzo. Y allí ganan 128 alcaldías los movimientos cívicos. Esa insurgencia popular cívica se traslada al campo político. Y esos movimientos cívicos presentan candidatos en más de 400 municipios del país. Yo hice un seguimiento para la revista Foro que dirigía yo en esos años, y ahí en esa revista hay un seguimiento durante todos los procesos electorales que se surtieron en los últimos, digamos, en todo ese proceso eleccionario que arrancó el 13 de marzo de 1988. Y allí ganaron 128 alcaldías, muy importantes. Y quebraron el bipartidismo, quebraron el régimen liberal conservador. Irrumpieron en la escena política. Y ese movimiento cívico se va a juntar, ojo, con el movimiento de los estudiantes de la séptima papeleta. Y se va a juntar con una parte del movimiento guerrillero, de la insurgencia armada que entra en un proceso de negociación en el año 89 con el gobierno de Virgilio Barco. El M-19, el Ejército Popular de Liberación, el PRT y el Quintín Lame, esas cuatro guerrillas hacen un acuerdo con el gobierno de Virgilio Barco en el año 89-90. Se produce el asesinato en el año de 1989, en el mes de agosto 14, de Luis Carlos Galán Sarmiento. Antes había sido asesinado en 1987 el candidato de la Unión Patriótica, que había obtenido casi el 4% de la votación en el año de 1986, siendo candidato presidencial por la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal. Luego, sobre el cadáver de Galán, irrumpe el movimiento de la séptima papeleta, y sobre el cadáver de Bernardo Jaramillo Osa y de Carlos Pizarro. Entonces viene un movimiento estudiantil que se conoció como la séptima papeleta, protagonizado por estudiantes universitarios de las universidades públicas y privadas. Líderes que surgieron, mujeres y hombres, que surgieron de la Universidad Externado de Colombia. Alejandra Barrios, Claudia López, actual alcaldesa de Bogotá. Alejandra, la directora de la MOE. De la Universidad de los Andes, Catalina Botero, por ejemplo. Pero de la Universidad Pública, Fabio Villa, por ejemplo, de la Universidad de Antioquia. Carlos Caicedo, el actual gobernador del departamento del Magdalena, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá. Ese movimiento que contó con la presencia también de profesores, maestros de la Universidad del Rosario, como Fernando Carrillo y otros, cuajaron el movimiento de la séptima papeleta. Entonces, miren ustedes, hay una confluencia de esa insurgencia popular expresada en los movimientos cívicos, en los paros cívicos regionales, expresada electoralmente en el año de 1988 en las elecciones municipales con 128 alcaldes, centenares, miles de concejales que eligieron las listas cívicas, reventaron el bipartidismo, confluyen con ese movimiento estudiantil de la séptima papeleta y confluyen con la insurgencia armada, reformista, democrática que se junta en todo un haz de fuerzas, que es lo que va a dar el resultado de las elecciones del 9 de diciembre del año de 1990 a la Asamblea Nacional Constituyente.
ese conjunto no nos podemos explicar, mis queridos sindicalistas de ultradiana, no nos podríamos explicar lo que sucedió en las elecciones del 9 de diciembre sin tener este contexto. Todo eso se junta y se junta alrededor básicamente de las siguientes propuestas políticas. La ADM19, Alianza Democrática M19. La Alianza Democrática M19, en esa alianza confluyen esos movimientos, los que vienen de la insurgencia armada, comenzando por Antonio Navarro, y los que vienen de la insurgencia popular, cívica, popular, etcétera, sindical, porque no de otra manera nos explicamos la presencia de Abel Rodríguez Céspedes, secretario general de la CUT, que había sido presidente de FECODE, en la lista de la ADM19, o la presencia allí del entonces demócrata, hoy uribista, Angelino Garzón, que provenía de el Sindicato de Trabajadores Estatales. Entonces, todo eso confluye para un resultado electoral, ya voy concluyendo, un resultado electoral que en esa elección de la constituyente del 9 de diciembre de 1990, ¿cierto? Da como resultado una composición de la Asamblea Nacional Constituyente de 25 liberales, 19 constituyentes de la Alianza Democrática M19, 11 del Movimiento de Salvación Nacional, que tenía como principales cabezas a Álvaro Gómez Hurtado y a Carlos Lleras de la Fuente, porque ese era un movimiento bipartidista, es un movimiento que lanzó Álvaro Gómez Hurtado para diferenciado del Partido Conservador. El Partido Social Conservador, que sacó 5, y los conservadores independientes, que sacaron 4, 9 conservadores. La Unión Cristiana, eso es importante, ahí viene lo que ya les dije antes. Las iglesias protestantes llamadas cristianas decidieron por primera vez tomar parte en la elección de la Constitución. Es su primer, digamos, bautizo de fuego político. Y ellos eligen 2 constituyentes. Vaya usted a ver la sorpresa. 2 constituyentes progresistas, que fueron muy importantes al momento de discutir el carácter laico del Estado colombiano, que se proclama en la Constitución de 1991. Esos movimientos cristianos de la Unión Cristiana sacan 2 constituyentes. La Unión Patriótica saca 2 constituyentes, el ex canciller Alfredo Vázquez Carrizosa y la actual senadora de la República, Aida Abello. 2 del movimiento indígena, que fueron en su momento Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Virri, hoy preso por corrupto. 2 constituyentes cooptados de la guerrilla del EPL, 1 observador del PRT y 1 observador del Quintín Lame, para un total de 74. La votación por el Partido Liberal fue de 1.055.000 votos, el 28%. La Alianza Democrática M19 saca 950.174 votos, el 26.82%, con lo cual eligen 19 constituyentes, como ya señalé. Salvación Nacional de Álvaro Gómez, que elige 8 constituyentes, saca 550.403 votos. Y el Partido Conservador saca 388.482 votos para elegir 9 constituyentes. La Unión Patriótica sacó 82.000
728 votos. Entramos así a una constituyente, y con esto concluyo. Entramos a una constituyente plural, pluralista, una constituyente muy pluralista. Entonces, por tener la composición que tuvo y por el clima político que se vivía, la constituyente optó por el mejor camino, por el camino del consenso, por el camino de encontrar una carta constitucional que fuera el consenso mayoritario de esas fuerzas expresadas en la Asamblea Constituyente. Y tenemos como resultado una carta constitucional democrática, una buena carta constitucional, contra la cual también se levantaron los terratenientes. El moderno paramilitarismo es ese viejo paramilitarismo que se opuso a la ley 200, que se opuso a la reforma rural integral de los años 30 del siglo XX. Todo una capa de terratenientes se levantaron contra la Constitución del 91, contra el proceso de democratización, contra el proyecto democrático de convertir a los peones en ciudadanos. Y se han enfrentado militarmente contra la Constitución. Los Mancuso, los Jorge 40, etcétera. Y por el otro lado, una carta constitucional que ha sufrido 52 reformas, pero aún resiste, a pesar de toda esa contrarreformismo, recentralización. No tengo tiempo para detallar esas contrarreformas que ha habido a la Carta del 91. Sin embargo, la Carta resiste y ha resistido la andanada de 4 gobiernos, 3 gobiernos declaradamente uribistas, los 2 gobiernos de Uribe y el gobierno de Duque, un interregno santista. Ha resistido a un modelo económico neoliberal y, digamos, muy sucintamente, es una carta con muchos mecanismos de participación ciudadana. Es una carta que refunda el Congreso, le da poderes al Congreso, pero el Congreso esos poderes los ha negociado por la mermelada. El Congreso de la República de Colombia tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Tiene poder, por ejemplo, para echar ministros con la moción de censura. Nunca la ejerce. Negocia. Pero negocia prebendas. Pero digamos, la Constitución del 91 refunda el poder del Congreso. Refunda el poder del Congreso. La Constitución del 91. 2. La Constitución del 91 crea unas figuras de defensa muy importantes de los intereses ciudadanos. La tutela es digamos, la joya de la corona de la Constitución del 91, es la acción de tutela, que ha servido para reivindicar los derechos de la población en materia de salud, en materia de educación, en materia de pensiones, en materia de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Al año se instauran más de 500.000, 600.000 tutelas, demandando en la Constitución del 91, demandando los derechos ciudadanos. Entonces, también hay otras figuras constitucionales, tales como la acción popular, la acción de cumplimiento, que son los artículos 87 y 88 de la Constitución. Se instaura, se crea la Fiscalía, que ha sido un rotundo fracaso. O sea, de las instituciones donde la Constitución del 91 no acertó, donde no acertó la Constitución del 91, fue en el tema de la justicia. La reforma a la justicia es una reforma fallida. Y luego, yo creo que hay 2 faltantes, y con esto concluyo. Los 2 grandes faltantes de la Constitución del 91, que, digamos,
debilitan profundamente el Estado democrático de derecho que instaura esa misma Constitución, que es muy garantista, digamos, porque es una buena Constitución. Con esa Constitución se pueden hacer las transformaciones que el país requiere. Pero hay dos faltantes de la Constitución del 91, muy graves. Uno es que la Constitución del 91 debió de haberse ocupado del tema de la tierra. Eso no se puede hacer con un Congreso en el cual el 36% de los parlamentarios son terratenientes o están ligados a los terratenientes. Cada que llega un proyecto de reforma agraria integral es hundido en el Congreso de la República. Eso no es la vía para hacer una reforma rural integral que el país está reclamando a gritos. No es posible que 18 millones de hectáreas, de los 52 millones de hectáreas productivas que hay en Colombia, 7,5 a 8 millones, según el censo agropecuario, se dedican a la agricultura. 38 millones a la ganadería, donde pastan 22 millones de vacas. Casi una vaca por 2 hectáreas. Entonces, y de esos 38 millones de hectáreas, 18 millones de hectáreas tienen vocación agrícola, no ganadera. Colombia podría ser una despensa agrícola del mundo. No lo es, porque está una parte de las mejores tierras para la agricultura están dedicadas a la ganadería extensiva. Pero esas transformaciones y esos cambios no se logran en Colombia por la vía del Congreso de la República. La constituyente desaprovechó la oportunidad histórica de haber hecho una reforma rural integral. No lo hizo. Y la segunda gran faltante de la Constitución del 91 es que no hizo una profunda reforma de las Fuerzas Armadas y de Policía en este país. La militarización de la policía debe acabarse. La policía debe ser un cuerpo civil como lo dice la Constitución y no un cuerpo ligado al Ministerio de Defensa. Las Fuerzas Armadas tienen que abandonar y se tiene que reformar la política del enemigo interior y la teoría de la seguridad nacional. Esas son teorías neofascistas, perversas. Por eso no tenemos unas Fuerzas Armadas al servicio de la Constitución democrática. Esas dos son grandes faltantes de la Constitución del 90. Esto era lo que les quería comentar, mis queridos amigos de Ultradian, esta tarde. Esos son, a mi juicio, las grandes improntas de los movimientos sociales que tuvieron también, hay que decirlo, muchos logros en la constituyente. Un logro muy importante de los movimientos sociales fue el movimiento afrocolombiano, que logró que mediante el artículo 55 transitorio y luego mediante la ley 70 se le hayan escriturado 8,2 millones de hectáreas a las comunidades negras, sobre todo en el corredor pacífico colombiano. De tal manera que también hubo grandes logros en la constituyente, una carta de derechos fuerte, la acción de tutela, los mecanismos de participación ciudadana, la división de poderes, la Corte Constitucional, que fue la creación de la Constitución del 91, que en lo fundamental ha sido una corte garantista, una corte defensora del orden democrático, venida menos en estos últimos periodos, pero aún todavía. Muchísimas gracias por la invitación y estoy atento si tienen comentarios o preguntas. Bueno, Pedro, le agradecemos mucho, realmente ha sido excelente su exposición. Creo que nos ha hecho una contextualización muy importante de la Constitución del 91 como el resultado, digamos, del desarrollo de una lucha de fuerzas, una Constitución de la paz, una Constitución en la que pasamos del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Compañeras, compañeros, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún Tulio, comentario? Sí, hágale, Jorge Mario. pues más que una pregunta es como, pues de esta profunda charla que nos hace el invitado, que por otras felicitarlo porque fue excelente como usted lo mencionó hace un momento, y uno puede sacar varias conclusiones, pero digamos,
para mí una que es muy importante es que entender hoy en día que el conflicto en Colombia, no como lo quieren hacer ver algunos hoy, y sobre todo los del partido de gobierno, es que el conflicto de Colombia es producto del narcotráfico. El conflicto en Colombia es producto de la no tenencia de la tierra, de lo que él ha mencionado a lo largo de toda su apelación, y es que la lucha surge y aún se mantiene hoy en día por el problema de la tenencia de la tierra. No es más otro. El narcotráfico viene posteriormente y lo que ha hecho es patrocinar de cierta manera el conflicto. Pero el origen en sí, la raíz del conflicto es por la tenencia de la tierra. Y esa mala distribución que hay, como el profesor lo mencionaba, es la que lleva a estas luchas sociales y armadas que aún persisten, porque pues infortunadamente aún todavía vemos esa lucha en nuestro país. Era solamente eso. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Algún compañero o compañera quiere decir algo? Bueno, pues si no hay más intervenciones, no sé qué quiera decir Pedro para despedirse. No, muchísimas gracias por la invitación y yo creo que esta es una ocasión para reflexionar sobre la defensa de nuestras instituciones democráticas que están en peligro, que las ha puesto en peligro este gobierno de manera muy grave, con desconocimiento de las órdenes judiciales, con el nombramiento de unos organismos de control, de unos funcionarios al frente de esos organismos de control que no garantizan ninguna independencia, ni en la Procuraduría con Margarita Cabello Blanco, ni en la Fiscalía con Francisco Barbosa, ni en la Defensoría con Camargo. Es decir, estamos en una situación realmente de emergencia democrática, en una pandemia con una de las tasas de mortalidad más grandes del mundo. Ustedes ya vieron que por 100.000 habitantes estamos ya próximos a la tragedia norteamericana. Es decir, ya nuestras cifras de cerca de 70.000 con un subregistro del 15%, estamos llegando ya a los 80.000 muertos por el coronavirus, con una pobreza de 60%, según estiman Garay y Espitia. 60% de los colombianos tienen ingresos menores a 320.000 pesos mensuales, una pobreza monetaria para el 60% de la población, que en el caso del campo es del 75%. De tal manera que yo encuentro muy justo el paro del 28 con una reforma tributaria a lo único que se le ocurre en medio de una pobreza donde hay 17 millones de colombianos que no tienen con qué consumir los 3 alimentos al día. 17 millones, de los cuales 6 millones apenas están consumiendo una comida al día. Y entonces salen con una propuesta de reforma tributaria de gravar parte de la canasta básica familiar con el IVA del 19%. Esto es un despropósito. De tal manera que mi invitación es a que nos sumemos todos al paro del 28 de abril. Muchísimas gracias, Tulio, por la invitación y a ustedes por la paciencia y la generosidad de haber escuchado. Bueno, mil gracias. Entonces ya creo que esta tarea es bien importante. Creo que yo rescataría dos cosas. Aquí para terminar, que la policía debe ser civil, pero que además debe estar fuera de la DIAN, que me parece que es una de las peticiones que tenemos nosotros como trabajadores. Y lo segundo, el compromiso con la movilización, con el paro del 28, para lo cual las organizaciones sindicales en la DIAN, 7 organizaciones, tenemos un programa conjunto que comenzará a las 8 de la mañana con el himno nacional y estará culminando a las 3 de la tarde con una película que presentaremos del Cineclub Stanley Kubrick. Tenemos invitados muy importantes que van a estar con nosotros en un programa pues, en el cual pues, daremos inicio, los representantes de las 7 organizaciones sindicales que estamos convocando. Después invitaremos a los presidentes de las centrales. Después estará nuestro compañero Javier Ávila,
También vamos a tener la presencia de uno de los líderes estudiantiles de la séptima papeleta. Vamos a tener la presencia del profesor Rodrigo Prime, quien nos va a hablar sobre, digamos, la crisis en este momento, las dificultades que tiene la tutela. También va a estar el doctor Jairo Villegas hablándonos de la negociación en el sector público y probablemente el doctor Aranguren sobre la demanda de inconstitucionalidad de nuestro sistema de carrera. En general ese es el programa que tenemos, que va de las 8 a las 11:45 con intervenciones de media hora. Hemos tramitado permiso para absolutamente todos los más de 3.000 afiliados sindicales de las diferentes organizaciones y esperamos que todos ustedes se unan a este día de protesta. Los que quieran estar en la calle, pues los invitamos a que salgan a la calle. Esta protesta que vamos a realizar internamente va a ser virtual y estaremos comunicando en el curso de estos días cuál plataforma vamos a utilizar, si esta o utilizaremos una plataforma de Zoom. Bueno, buenas tardes a todas y todos y nos veremos de hoy en 8 en este proceso del paro nacional. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego.